todos y todas. En el video de hoy vamos a ver una librería de Python llamada ScreamDraw. ScreamDraw es una librería que nos permite producir imágenes de alta calidad de circuitos eléctricos y diagramas esquemáticos. Los podemos dibujar escribiendo comandos simples de Python, como se ve aquí en el ejemplo. Tenemos en la página principal de ScreamDraw este ejemplo muy básico de un circuito eléctrico con una fuente AC, una resistencia y un condensador. ¿Cuál es la forma de dibujarlo? Con la sintaxis del comando with realizamos el diagrama de esta forma. Le decimos con un dibujo de ScreamDraw llamado D, añádale a D un componente resistor que está en la librería de ScreamDraw ELM de elementos básicos. Direcciónelo hacia la derecha y póngale la etiqueta entre comillas simples un ohmio. Nos recibe cadenas de caracteres Unicode, entonces podemos poner estos símbolos como omega para ohmios, como mu para el símbolo de micros, etc. Después le decimos añádale al mismo diagrama de la librería elem un capacitor o condensador, direcciónelo hacia abajo, down, y póngale la etiqueta 10 microfarads. Después añádale otro componente AD que sea una línea que se dirija hacia la izquierda. Y por último, añádale al diagrama D otro elemento que sea una fuente senoidal, source sin, que se direccione hacia arriba, que apunte hacia arriba, y que la etiqueta sea 10 voltios. Entonces es muy sencillo porque cada vez que vamos agregando un nuevo elemento se conecta al terminal anterior, es decir, al componente anteriormente conectado. Cada vez que generamos un elemento se conecta a uno de los nodos del elemento anterior y de esa forma podemos hacer una conexión serial muy rápidamente. Vamos a hacer un ejemplo por nosotros mismos con un circuito parecido a este con un elemento más. Vamos a utilizar como editor el Visual Studio Code. Aquí tengo una carpeta ya creada y vamos a crear un nuevo archivo. Le damos más, le vamos a dar aquí circuito 1.ipi.nb. Lo vamos a hacer con un notebook de Jupyter, aunque podríamos hacerlo con un archivo de Python puro. Primero tenemos que instalar la librería o el módulo de ScreamDraw. Nos vamos a la documentación. En la página web oficial le damos aquí en Getting Started. Y aquí nos dice la instalación es muy sencilla. Pip install ScreamDraw. Vamos a copiar aquí. Podemos inclusive desde el mismo Visual Studio Code abrir aquí la terminal. Y aquí ya lo tengo instalado. Entonces dice el requerimiento ya está satisfecho. Que aquí podemos darle cerrar y empezar nuestro ejemplo. Lo primero entonces es importar la librería. Importar ScreamDraw. Estamos creando más casillas. La idea es con el comando with invocar de ScreamDraw el componente drawing, que es digamos nuestro lienzo para dibujar, ponerle un nombre, vamos a darle D, así como en el ejemplo, 2 puntos, y aquí en adelante ir agregándole componentes al diagrama. Aquí creamos el diagrama, entonces con el dibujo de ScreamDraw llamado de haga, entonces le vamos a decir ad agréguele más igual y vamos a poner el primer componente de la biblioteca ELM, la básica,
vamos a darle en mayúscula switch y le vamos a dar una dirección predeterminada, le vamos a decir right para que apunte hacia la derecha. Ahora le ponemos una etiqueta label. Entonces este switch le vamos a poner aquí, entre comillas sencillas, le vamos a poner t igual a 0. Y vamos a correrlo hasta ahí. Tenemos que incluir este ELM de elementos. Entonces lo hacemos import scheme draw.elements as ELM nomás. Y vamos a correr entonces la casilla. Y aquí generamos el primer componente. Es un interruptor que tiene como etiqueta t igual a 0, haciendo referencia al tiempo en el cual se activa ese interruptor. Ok, vamos a hacer un segundo elemento. Para que quede la trazabilidad de nuestro diagrama, vamos a copiarlo y poner el segundo elemento. Yo a este elemento le dije que apuntara hacia la derecha. Entonces, el último terminal es el terminal de la derecha de este componente que ya pusimos. Quiere decir que si ponemos uno nuevo, si agregamos un nuevo elemento, va a quedar conectado a ese extremo, al extremo derecho de ese interruptor. El siguiente elemento que va a hacer, entonces le damos d más igual en punto, vamos a poner resistor, quiero que apunte a la derecha, right, y también le voy a poner un label, vamos a ponerle entre comillas 1 kilo ohmio. Para los símbolos de ohmio podríamos buscar una tabla de caracteres Unicode y lo podemos copiar de acá. Ok, ahí tendríamos una resistencia que apunta a la derecha con la etiqueta 1 kilo ohmio. Y perfecto, como lo esperábamos, nos quedó conectado al extremo derecho del interruptor y apuntando de nuevo hacia la derecha. Ahora vamos a un tercer componente. Supongamos que queremos un condensador, un capacitor. Entonces, copiamos en una siguiente casilla lo que ya llevábamos más el nuevo componente, más igual lm punto capacitor punto, ahora quiero que apunte hacia abajo, entonces down, y la etiqueta label que sea 10 microfaradios. Vamos a ponerle faradios. De la lista de caracteres Unicode vamos a copiar el mío que indica micro en unidades de ingeniería. Entonces le damos aquí copiar y listo. Vamos a ver cómo nos queda el diagrama con los tres elementos. Listo, ya tenemos nuestros tres componentes: interruptor, resistencia y capacitor. Vamos a cerrar nuestro circuito serie con una línea hacia la izquierda. Copiamos lo que ya llevamos en una nueva celda de código y ponemos nuestro nuevo componente T más igual lm line. ¿Qué dirección tiene? Ahora nos tenemos que devolver hacia la izquierda, entonces left, y tenemos que darle ahora un nuevo parámetro que es la longitud. Queremos que ocupe la longitud de dos componentes para que alcance a ir totalmente hacia la izquierda, ocupando los espacios de los componentes, resistencia e interruptor que ya tenemos ahí. Esto lo hacemos con el comando length. Entonces, length, le damos el número de unidades. Por defecto, este tipo de componentes ocupan 3 unidades. La primera unidad es un segmento de línea, la segunda el componente como tal,
y la tercera otro segmento de línea. Quiere decir que para ocupar el espacio de dos componentes tendríamos que tener 6 unidades. Corremos la casilla y ahí tenemos una línea que completa el circuito hasta ahí. Nos quedaría faltando entonces una fuente para terminar nuestro circuito. Vamos a crear una nueva casilla de código y vamos a poner nuestra fuente. Entonces le vamos a dar de más igual lm.source v y le vamos a decirle que vaya hacia arriba, up, y como etiqueta label le vamos a poner 12 voltios. Vamos a correrlo. El resultado es el circuito que nosotros queremos: una fuente, DC, un interruptor, una resistencia y un condensador. Ok, tenemos nuestro circuito. Tal vez podemos arreglarle aquí un pequeño detalle, y es que la leyenda, la etiqueta del condensador aparece en la parte interna del circuito y la queremos por fuera. Entonces vamos a reubicarla. ¿Eso cómo se hace? Cuando generamos el documento, bueno, vamos a copiar en una nueva casilla. Cuando creamos el componente del capacitor, tenemos aquí capacitor down label, en el label le podemos indicar la ubicación. Por defecto es la ubicación top. Entonces fíjese que aquí aparece en la parte de arriba, pero cuando está aquí gira, pues la posición relativa cambia. Entonces tenemos que cambiarla. Como la posición por defecto es top, que es hacia arriba, la cambiamos a bottom y volvemos a correrlo. En este caso tendríamos la etiqueta a mano derecha. Este es un ejemplo de un circuito muy sencillo, solo con 4 componentes. Vamos a ver ahora un ejemplo donde tengamos más de una malla en el circuito y incluyamos un nodo adicional. Vamos a hacer una nueva casilla. Vamos a copiar el código anterior y pensemos que vamos a hacer otra malla incluyendo una nueva resistencia y una inductancia. Para esto vamos a utilizar la pila de componentes de la que dispone SchemDraw. ¿En qué consiste? En una estructura de datos que nos va guardando los componentes y más exactamente las coordenadas de cada uno de los elementos que guardemos ahí. Entonces la idea es, a partir de este diagrama que tenemos, continuar dibujando una rama que sale a partir de un nodo que vamos a crear en la unión entre la resistencia y la capacitancia. Entonces, entre el resistor y el capacitor, aquí vamos a insertar un nodo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle D, que es el nombre del diagrama que estamos haciendo, punto push. ¿Qué hacemos con push? Le decimos guarde la posición actual en la pila de datos. Entonces vamos a guardar este punto de acá para que no se nos pierda. Y para generar el nodo como tal, al componente anterior, que es el resistor, le vamos a poner punto dot para indicarle que termine en un punto. Vamos a correr esta casilla y aquí vemos que se genera el nodo, que es ese punto en el que termina la resistencia, y al mismo tiempo se están guardando con push los datos de esa coordenada en la pila de datos de SchemDraw. Una vez hacemos esto, fíjense que aquí terminamos el circuito, pero queremos continuar el circuito a partir del nodo que creamos. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos sacar los datos que guardamos en la pila. Para eso le decimos d.pop y es la función contraria a push, saca los datos que previamente guardamos en la pila
y esto no va a generar nada visualmente, solo quiere decir que los datos de la última coordenada, es decir, de la resistencia de 1 kilo ohmio, fueron cargados de nuevo a la memoria. Entonces, si creamos un nuevo componente, entonces d más igual lm.resistor, le decimos que vaya a la derecha y le vamos a poner la etiqueta 510 ohmios, el símbolo de ohmio lo vamos a copiar. Listo, lo dejamos. Entonces fíjense que la resistencia arrancó desde donde nosotros le dijimos, porque la última posición de ese nodo fue el resistor, el de 1 kilo ohmio, ese lo guardamos con push. Una vez terminamos los otros componentes de la primer malla, nosotros con pop restauramos de nuevo este punto, las coordenadas del nodo, y retomamos entonces el circuito desde ahí. Recuerden que push y pop no realizan ningún cambio gráfico. El nodo como tal, gráfico visual, el punto negro lo genera este punto dot que tenemos acá. Continuamos con el resto del circuito. Digamos que vamos a tener una inductancia, entonces le damos lm.inductor. Le decimos que vaya hacia abajo con down. Y la etiqueta le decimos que sea de 1 milihenry. Listo. Vamos a correr hasta ahí y ahí tendríamos el inductor. También le podemos cambiar la orientación como un parámetro más del label. Entonces le decimos aquí que sea bottom. Listo. Ahí tenemos el circuito. Nos falta solo la línea de abajo. Esa línea de abajo la vamos a hacer con T más igual lm punto. Este simplemente va a ser una línea, line. Y ese line va a tener un punto al final, el dot. ¿Y qué dirección va a tener? Entonces la vamos a cambiar hacia left, hacia la izquierda. Entonces line.left.dot. Cambiamos la L mayúscula y lo corremos y terminamos con nuestro circuito. Y esta es una forma fácil de crear nodos en los diagramas o circuitos que estemos dibujando con SkimDraw. Ahora podemos guardar nuestra imagen si queremos. Voy a copiar de nuevo todo el código. Voy a poner una nueva casilla. Y aquí vamos a poner una línea final que guarde nuestro diagrama. Entonces le vamos a poner de save entre paréntesis comillas el nombre del archivo. Entonces le vamos a ponerle circuito-1.png con toda extensión, coma. Un segundo parámetro puede ser el DPI, que recuerden que son los puntos por pulgada. En un artículo o un documento académico le exigen por encima de 300 dpi. Nosotros le vamos a poner únicamente 200. Y vamos a correr la casilla. Aquí nos vamos a dar cuenta que se creó el archivo circuito-1.png, que si le damos doble clic nos va a aparecer de esta forma porque tiene un fondo transparente, pero ahí está el diagrama con 200 puntos por pulgada. De igual forma, Visual Studio Code nos muestra la previsualización acá, dentro del notebook. Les voy a mostrar otros ejemplos que ya tengo preparados de circuitos y de diagramas.
Vamos a abrir otra carpeta. Abierta la carpeta, tenemos varios ejemplos. Tenemos acá un ejemplo de un diagrama de control con un nodo de suma, un nodo de unión normal y dos bloques en serie y una realimentación unitaria negativa. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Vamos a hacer uso de una librería, de una carpeta que se llama DSP, así como la de Element, pero en este caso DSP, que tiene unos componentes adicionales que podemos utilizar en este tipo de diagramas. Y es básicamente lo mismo, muy parecido a los circuitos. Entonces, con el dibujo de SchemDraw llamado de haga, entonces primero de config para configurar. Esto no es necesario en todos los casos, pero aquí queríamos configurar el tamaño de la fuente con font size y el color del diagrama. Fíjense que ahí no aparece en negro, sino en gris. Después veremos cómo lo cambiamos acá. Y el valor de las unidades. Este unit es lo que ocupa cada elemento. Por defecto, el valor de unidad es 1, pero yo podría ponerlo en 2, 3 o inclusive en valores decimales para indicar qué tan largo es cada componente, cada unidad de diagramación. Si yo le pongo 2, pues me va a quedar cada línea más larga y los componentes más largos. Eso lo puedo configurar con dconfig. Ahora, vamos a iniciar el diagrama. Lo primero que hacemos es dsp arrow, arrow para esta primera flecha. La etiqueta es r, que es el nombre de la variable. Le vamos a dar aquí después de igual y le vamos a decir, a llamar a DSP Mixer, pero con esta sintaxis. Entonces lo conectamos a DSP Mixer, pero a la vez ese DSP Mixer le ponemos un nombre llamado suma. Ese nombre lo vamos a utilizar más adelante en el código. Entonces creamos un componente que se llama suma, que es un DSP Mixer. DSP Mixer es este círculo con una X que en control lo llamamos un punto de suma. Aquí es un DSP Mixer. Listo, lo unimos acá y continuamos con otra flecha. Una flecha arrow. Entonces fíjese que aquí no le pusimos right ni aquí tampoco porque asumimos que todas las conexiones, si no le decimos nada, van a ir hacia la derecha. Entonces le hacemos una segunda flecha con una etiqueta llamada e, el nombre de la variable. Entonces ya hicimos esta flecha, el círculo, la otra flecha. La otra línea es una caja con DSP bots, a la cual le decimos el ancho y alto con W y H, esos dos parámetros, de weight y height, y también una etiqueta. El label, en este caso, quedaría dentro de la caja. CDS se llama esa función de transferencia que representa este bloque. Hacemos la otra flecha con DSP arrow, después DSP bots, hacemos la otra caja que es la de GS, hacemos una línea y le ponemos un punto que es este de acá y guardamos ese nodo con push. Después de eso continuamos con el arrow y hacemos la flecha de salida, que es la que va hacia la derecha. Después con pop nos devolvemos a la coordenada anterior, la que guardamos, y hacemos la línea hacia abajo. Entonces DSP line down, y fíjense que aquí en length le podemos dar la distancia exacta. Por efectos de como se veía el diagrama, aquí no le pusimos 2 unidades, sino 1.75. Después hacemos la siguiente línea. Fíjense que aquí esta línea no le damos las unidades, sino que le podemos decir hasta dónde ir. Nosotros podemos utilizar función TOTS, que es toX, o sea, hacia X. Entonces queremos que la línea vaya hacia un valor de X. ¿A qué valor de X? Al valor de X que tiene el componente suma, que ya vimos anteriormente que es un DSP Mixer, a la coordenada S. Estas coordenadas se pueden ver en la documentación de SchemDraw
son las coordenadas sur, norte, este, oeste. Entonces le vamos a decir aquí que esta es la del sur, entonces va a conectarse en la coordenada en X hasta la coordenada en X del componente suma, la coordenada sur, es decir, la parte de abajo. Esto hace esta línea horizontal larga. Después hacemos la otra línea que es con flecha, entonces arrow, y le decimos to, ¿sí? Aquí no le decimos X y Y, hay to X, to Y, entonces hay tots y toy, pero cuando le decimos solo to, le tenemos que dar una posición específica. Entonces le decimos bueno, to suma.s y ese es este extremo de abajo del componente mixer. Y le ponemos la etiqueta menos. Esto es para indicarle aquí como diagrama de control que es una realimentación negativa. Y también podemos dentro del label ajustar el font size únicamente de el contenido de este label. ¿Sí? Esto era para que quedara un poco más grande ese menos. Recuerden que la fuente por defecto es 14 y si le decimos aquí que ponga 18 nos va a quedar un poquito más grande. Y finalmente guardamos la imagen como análogo.png con 100 puntos por pulgada. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos un sistema digital. Vamos a ver primero el diagrama. Es un diagrama que ejemplifica la discretización de un sistema análogo. Tenemos una entrada análoga, un conversor análogo digital, un sistema digital y después un sistema digital y análogo. Y arriba, en la parte superior, existe un bloque que dice clock, que indica con esas líneas punteadas que el sistema de reloj comanda cada uno de esos sistemas digitales. ¿Cómo se hizo este diagrama? Entonces lo vamos a ver acá. Es muy parecido a los que ya hemos hecho. Entonces fíjense que aquí definimos la configuración, llamamos el diagrama o la sublibrería DSP, hacemos las líneas. Fíjense que hasta ahí no hay nada raro. Esta primera parte hace la conexión de la primera serie de esta línea de acá y se guardan con push ciertas posiciones. Se termina el diagrama y la caja de arriba, que es la que dice clock, se hace de esta forma. Eso es a lo que le vamos a dar énfasis. Entonces fíjense que le damos DSP arrow ls igual, ls es la abreviación de line style, igual menos menos para indicarle que es punteado. At es un comando para decirle, para que no tome la posición por defecto de arrancada, que es la última coordenada XY del último componente que pusimos, sino que arranque específicamente desde un punto que nosotros vamos a denominar. Entonces le decimos, queremos que arranque desde la posición, entonces le decimos, queremos que arranque desde la posición 3.75, 0.75, que vaya hacia arriba, que tenga sentido reverso y que el largo sea 2. Fíjense que este arrow tal como está acá es esta línea que tenemos acá. Arranca desde este punto, va hacia arriba, es una flecha, pero tiene sentido reverso. Eso es para que la flecha nos quede apuntando hacia abajo. La estamos pintando hacia arriba, pero la flecha está apuntando hacia abajo y eso es por este reverse que tenemos. Y aquí en adelante seguimos haciendo las líneas, ¿no? Hacemos la otra línea horizontal, hacemos un bloque llamado clock con un tamaño especificado aquí por H y W. Hacemos la otra línea horizontal y la flecha que va hacia abajo, ¿cierto? Esta sí la estamos pintando hacia abajo con largo 2. Nos faltaría solo una línea que es esta central y la hacemos aparte. Entonces le decimos DSP arrow también punteada, ls igual menos menos y le damos la posición desde donde tiene que arrancar, desde la posición 6.6, 0.75, esos son valores XY, que vaya hacia arriba, que sea reverso y que tenga un largo de 1.5.
Entonces arrancamos desde la posición 0,66, 0,75 en X y Y, es este punto de acá, que vaya hacia arriba y que tenga sentido inverso para que la flecha quede apuntando hacia abajo, con una longitud de 1,75. Y finalmente se guarda también con 100 puntos por pulgada. Vamos a hacer otro ejemplo y es una red R2R que se utiliza como conversor de digital a análogo. Vamos a ver primero el diagrama. Lo tenemos acá, tenemos una fuente DC llamada X0, tenemos un switch principal, tenemos un paralelo de 4 resistencias en serie cada una a un interruptor que los denominamos X1, X2, X3 y X4, y todo esto se suma con un sumador inversor con amplificador operacional. Entonces tenemos este amplificador operacional que el símbolo tiene 3 terminales, 2 de entrada y 1 de salida, la entrada inversora que es la del menos, la no inversora la del más y la salida normal, y una resistencia R de realimentación. Los valores de las resistencias acá son 2 veces R para la primera resistencia, 4 veces R, 8 veces R, 16 veces R para el resto de resistencias. Esto es lo que se conoce como un conversor de digital análogo R2R porque cada una de las resistencias es el doble de la anterior. Esto es un conversor de digital a análogo. ¿Cómo se implementa con Scheme Draw? Es muy parecido a los diagramas anteriores. Podemos configurar la entrada al principio. Tenemos que llamar cierta librería, ¿no? Entonces en Elements lo denominamos ELM y hay un op-amp que es el Operational Amplifier, que es el amplificador operacional, y lo llamamos de esta forma poniéndole un nombre. Lo conectamos, le ponemos un nombre que va a ser OP y de ahí en adelante empezamos a hacer todas las líneas. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Que tiene 2 entradas ese componente. Entonces fíjese que aquí las podemos llamar de esa forma: op-in 2, op-in 1, las 2 entradas, y op-out. De esa forma las podemos identificar. ¿Qué funciones utilizamos acá? Add para indicar de dónde arrancan las líneas, ¿sí? Hay otros componentes como ground, que es esta tierra que tenemos en estas dos partes, en la fuente y en el amplificador operacional. Tenemos también este componente llamado battery, que hace referencia a este símbolo de batería que pusimos como fuente de alimentación. Y el resto ya los conocemos. Ya tenemos los nombres de los componentes. Hay otra función aquí que es toy, que es to-y. Ese to-y es para dirigirse a la coordenada en x de algún elemento. Aquí nos estamos refiriendo a la coordenada. Es para referirnos a la coordenada en y de algún elemento. Aquí queremos ir hacia la coordenada en y de este componente S4. ¿Y en cuál de los terminales? En el end. Miremos entonces qué es S4. Por aquí S4 está definido como un switch. A cada uno de los switches le fuimos poniendo nombre. Y cada vez que necesitemos nodos, utilizamos las funciones push y pop para realizarlo. Entonces fíjense que es relativamente fácil realizarlo. Es de cuidado el orden en que yo hago las conexiones. Pero es básicamente ir describiendo las conexiones una por una en una sintaxis muy clara. Hasta aquí el video de hoy. Explicamos entonces cómo funciona y en qué consiste esta librería llamada Scheme Draw y que nos sirve para hacer diagramas de bloques y circuitos con Python, inclusive pudiendo grabar nuestras imágenes como un archivo. Nos veremos entonces en un próximo video.